Sí, bueno, pues muy buenos días, tardes ya. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Queríamos hacer dos reflexiones. Una primera muy breve que voy a decir respecto de la rueda de prensa que ha dado la señora Carmen Doso hace unos instantes en esta casa y que nos parece sorprendente que Carmen Doso y el Partido Socialista acusen al presidente Azcón de que solo quiere inmigrantes rubios y ucranianos. Esa reflexión inaceptable solo demuestra más bien la propia visión que tiene el Partido Socialista xenófoba y racista en la que se está instalando y está ya instalado del sanchismo. Y por otro lado, también queremos hacer una valoración de lo que ha ocurrido en la Junta de Portavoces hace unos instantes y decir que por fin ya sabemos la verdad, se ha consumado la verdad. Lo advertimos el lunes pasado en esta misma sala de rueda de prensa y nos acusaron de todo. Y hoy se ha consumado esa verdad. Y la verdad es que el Partido Socialista no quiere un acuerdo de financiación autonómica justo para Aragón. Están pensando más en la financiación privilegiada de Cataluña que les permite a Pedro Sánchez y a Pilar Alegría mantenerse en la Moncloa, por encima de Aragón y de los aragoneses. Y lo que no quiere tampoco el Partido Socialista es que el Gobierno de Aragón pueda presentar alegaciones en plazo al Gobierno de España, a Pedro Sánchez, con el respaldo de estas Cortes de Aragón. El plazo finaliza el próximo 31 de marzo para que las comunidades autónomas puedan presentar sus alegaciones a la propuesta de financiación autonómica que hizo el Gobierno de España. Y lo que no quería el PSOE es que Aragón pudiera tener un informe actualizado con el respaldo de las Cortes de Aragón. Se ha desvelado por fin la verdad de la posición del Partido Socialista, que ya la dijimos y denunciamos el lunes pasado en estas Cortes. A pesar de que el lunes hubo un acuerdo unánime de todos los grupos para que pudiera llegar ese dictamen al Pleno de la semana que viene, hoy el Partido Socialista ha votado en contra, se ha quitado la careta. Y además lo ha hecho con los grupos de izquierda haciéndole declá, aplaudiendo esa petición de que no se llevara a pleno el dictamen que requería llegar en plazo a presentar alegaciones a la financiación autonómica antes de finales de marzo. Y el Partido Socialista lo que ha hecho es defender a Pedro Sánchez y a Pilar Alegría por encima de todo y por encima de los aragoneses, por el único interés de mantenerse en la Moncloa y en el sillón de la Moncloa y del Consejo de Gobierno. Lo cierto es que les va a salir mal, porque el Partido Popular y el Gobierno de Aragón van a seguir ejerciendo sus responsabilidades con Aragón y con los aragoneses y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Y va a haber alegaciones del Gobierno de Aragón, faltaría más a esa financiación. Lo que pasa es que serán sin el apoyo del Partido Socialista de Aragón y de Pilar Alegría, porque están más instalados en defender a Pedro Sánchez que en defender Aragón. No nos van a engañar más con las mentiras del Partido Socialista. Lo sabemos, lo hacen lo mismo que han venido haciendo ya desde el pasado, con la amnistía, con los indultos, con la financiación a la carta y con el tema de las fronteras y la inmigración. Y que además vengan aquí a hablar la señora Carmen Doso de un acuerdo xenófobo, la verdad es que hace falta tener mucho cuajo. Pero bueno, están al servicio de Pedro Sánchez, entregados a la causa del sanchismo y, como dije el lunes pasado, están en el amarás a Pedro Sánchez por encima de todas las cosas, incluso por encima de Aragón y de los aragoneses. Y también debería, por supuesto, la izquierda que le ha apoyado, que le ha hecho declarar al Partido Socialista, dar explicaciones, especialmente Chunta aragonesista, que debería dar explicaciones por el seguidismo que se ha instalado de Pedro Sánchez, que está también haciendo Chunta aragonesista. La Comisión de Financiación Autonómica la pidieron ellos, Chunta aragonesista, pero ya no quieren que el Gobierno de Aragón presente a tiempo las alegaciones al Gobierno de España sobre financiación autonómica. Deben dar muchas explicaciones, porque la posición del Partido Socialista y de Pilar Alegría, entregados al sanchismo, era de esperar. Pero que Chunta, que siempre se le ha llenado la boca de aragonesismo, acabe de renunciar a Aragón y de que Aragón deje de ser lo primero para Chunta aragonesista, la verdad es que es una sorpresa desagradable para los que sí queremos defender a Aragón y a los aragoneses por encima de todo. Quizás es que prefieren la financiación privilegiada de Cataluña y el cuponazo.
señores de Chunta, deberían dar explicaciones, sobre todo a los aragoneses, que son los que se creían que ustedes estaban para defenderles y parece que se han vuelto sanchistas. Lo que pasa es que el Congreso del reparto de cargos fue el fin de semana pasado. Ya llegan tarde, señores de Chunta. ¿Alguna pregunta? Sí, yo una cuestión. Veo que en la agenda de las Cortes sí que está que de nuevo se va a volver a reunir la Comisión de Financiación Autonómica el viernes. Bueno, ¿Esperan que salga de ahí un dictamen? Lo digo porque el señor Galeano decía el otro día, va a ser difícil reconducir la situación. Bueno, tenemos ahí, está convocada, formalmente convocada, y en principio nada dice que no se tenga que celebrar. Lo que pasa es que al pleno de la próxima semana no va a llegar ya, no puede llegar a tiempo, porque el Partido Socialista ya se ha quitado la careta claramente y no quiere que llegue a tiempo las alegaciones. Bueno, pues ahora seguiremos trabajando, porque aunque sea tarde siempre es bueno intentar llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que no querían llegar a un acuerdo a tiempo para que Aragón no pudiera llevar en tiempo y forma unas alegaciones con el respaldo de las actuales Cortes de Aragón, donde hay partidos que antes no estaban y que ahora sí están. Bueno, pues el partido sanchista obediente español ha decidido que no querían que el gobierno de Aragón y que Aragón tuviera unas alegaciones en plazo para presentar al gobierno de España. Pues nada, muchas gracias.